bienvenidos a su programa Levántate y Anda. Estamos de regreso, somos pastores Luis Cervantes y yo soy Valia Neumerritska y vamos a dirigirlos a través de los estudios de la Palabra de Dios y de la discusión de los problemas importantes que surgen en las vidas de los que se interesan por la Palabra de Dios. Nuestro amigo y hermano Ernesto Guevara está de viaje, entonces esta temporada vamos a estar nosotros y esperamos que va a ser de bendición para ustedes. Bienvenidos a esta segunda temporada de Levántate y Anda. Y en esta temporada nos vamos a enfocar en el estudio de un tema de suma importancia en toda la palabra de Dios y en la vida de cualquiera que quiere hacer voluntad de Dios, que quiere conocer la voluntad, y son 10 mandamientos. Bienvenido, Luis. Gracias, y es un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a estudiar, como Val les había comentado, acerca de los mandamientos de Dios, y es uno de los temas más controversiales hoy en día. En muchas congregaciones se hace un enfoque totalmente ajeno a lo que son los mandamientos. Algunas denominaciones toman parte de los mandamientos y enseñan solamente una porción de ellos, pero en general lo que tenemos en los registros bíblicos del Nuevo y del Antiguo Testamento es que realmente Dios no ha cambiado nada, y la Escritura nos dice que los mismos mandamientos que el Padre estableció al principio son los mismos que Jesús venía enseñando y después sus discípulos. Entonces es un tema muy interesante en el cual vamos a tratar muchos aspectos acerca de los mandamientos, pero el enfoque principal que le queremos dar es que siguen vigentes y que vamos a ver a través de las Escrituras que no han cambiado en lo absoluto. Es algo que tú dices muy importante, Luis, porque a través de los siglos o más milenios de existencia de la palabra de Dios, uno de los problemas más fuertes en trato de la gente con la palabra es agregar cosas y quitar las cosas, mientras el mandamiento es muy claro y repetitivo en la palabra de Dios, que tenemos que agarrar la palabra de Dios, tratarla sin agregar y sin quitar. Entonces es un tema, como ven, muy importante, y vamos a ver muchos pasajes, como les dije anteriormente, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, que nos van a confirmar cómo la Escritura sigue vigente hasta el día de hoy. Así es. Entonces, ¿por qué 10 mandamientos? Hay una porción de las Escrituras que nos hacen ver que no solamente eran 10, en realidad son mucho más de 10, son en su totalidad, si los desglosamos en toda la porción de Génesis a Deuteronomio, vienen siendo aproximadamente 613 mandamientos. Lo que hace Dios es que separa o le da una importancia como para enfatizar los 10 más importantes. Vamos a ver en la Escritura cómo Cristo, nuestro Mesías, Yeshua, nos enseña que toda la Escritura se resume en 2 mandamientos. Entonces, es una forma en que Dios los separa y los divide, entendiendo que tenemos 10 mandamientos principales que se resumen en 2, pero ya viéndolos individualmente son alrededor de 613 mandamientos. Son prácticamente instrucciones, hablando de mandamientos, son instrucciones más detalladas cómo cumplir la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios dice amarás a tu prójimo,
nosotros queremos saber qué significa amar a prójimo. ¿Qué es venir y decir te amo, te amo, te amo? ¿O es algo más? Entonces, Dios tomó tiempo asegurando para nuestro corazón engañoso, porque somos muy mañosos como humanos y queremos manipular tanto la palabra de Dios, tanto voluntad de Dios como las situaciones para nuestra conveniencia. Entonces Dios aseguró darnos detalles para que Él tome en cuenta si es amor o no, porque según la palabra de Dios, el amor no es nada más decir que yo te amo. Amor a Dios no es algo sentimental, no es algo emocional. Dios mide si lo amamos o no lo amamos. Dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Entonces, amor a Dios no es nada más ir a la iglesia, cantar aleluya y orar, pero Dios toma en cuenta nuestras acciones como amor o falta de amor para con Él. Sí, lo más importante es que la Escritura nos explica que el amor es una decisión personal y esa decisión está basada no en alguien que me forzó a tomar esa decisión, sino que yo libremente escogí amar a Dios. Entonces, de ahí parten todos los mandamientos, comienzan con la decisión personal de amar a Dios y de ahí se desprenden todos. Tenemos los mandamientos ordenados de manera general y después, como tú explicaste, los mandamientos ya en forma más particular, que prácticamente lo que hace Dios es desmenuzar cada uno de ellos para que nosotros podamos entender toda la explicación ya más generalizada de cada uno de ellos. Así es, por ejemplo, si yo te digo, como a mí mi esposo, que te amo, pero jamás me preocupo por tus necesidades, jamás me veo para ayudarte y para servirte en lo que yo puedo para que tú puedas enfocar en tus propósitos, en tus metas, en realidad tú vas a saber que yo no te amo. Pues puedo decirte te amo y cantar y traer mariachi a casa, pero en realidad no es amor. El amor verdadero es donde una persona decide poner intereses del otro antes de los suyos y servir. Es, por ejemplo, estar asegurado que hay comida, que la casa está limpia, que la ropa está limpia y planchada, que cuando estás enfermo yo no solo te digo yo te amo, pero me aseguro traerte un caldito, un té o pues ver tu necesidad, porque el amor en primer lugar no se mide por las emociones, porque emociones pueden ser positivas, pero si las acciones son negativas, entonces no es amor. Básicamente la Escritura nos explica que el amor es una acción. Así Entonces vamos a ver y vamos a través de las Escrituras a confirmar todo esto de lo que hemos estado hablando y vamos a ver para Dios cómo se expresa el amor a Él y el amor al prójimo. Así es. Entonces vamos a ver, vamos a comenzar en Éxodo 20. Muy bien. Y Éxodo 20 es un buen punto de partida. Es prácticamente cuando el pueblo de Israel acaba de salir de esclavitud en Egipto. Dios libera a su pueblo, manda a un líder y a su hermano, que es Moisés y Aarón, y sacan al pueblo a través de una serie de milagros sobrenaturales que ejecuta Dios como juicios a todos los dioses paganos de Egipto. Entonces Faraón finalmente deja salir a su pueblo y ahora están reunidos debajo del monte Sinaí y prácticamente aquí en Éxodo 20 Dios pone por escrito todos sus mandamientos para que el pueblo pueda tener un registro ya por escrito de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Entonces comienza en Éxodo 20, vamos a leer el versículo 1 y 2.
porque nos vamos a concentrar para iniciar con el estudio precisamente con el primer mandamiento y vamos a hablar extensamente acerca de él. Dice la Escritura: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí prácticamente Dios está dando, se presenta como base de todos los mandamientos. Dice yo soy. ¿Qué tal de ese nombre yo soy? ¿Por qué los mandamientos empiezan con yo soy? Es una pregunta importante porque prácticamente la forma en que Dios se revela a su pueblo es a través de su nombre. Entonces, yo soy es una frase que usa Dios para darle a conocer a su pueblo que Él es el único Dios verdadero. Entonces se presenta como yo soy y le pide Moisés que le revele cuál es su identidad para que cuando vaya a presentarse a Egipto, a su pueblo, pues ellos puedan saber que el Dios verdadero es quien lo ha enviado para la tarea que le había pedido hacer. Entonces Dios le dice que prácticamente yo soy, diles que yo soy te ha enviado. Entonces aquí comienza todo. Estás hablando de cuando Dios le apareció a Moisés en Éxodo 3 y dice aquí, fíjense en qué importante ambiente o contexto está manifestando su nombre, el gran yo soy. Es Éxodo 3 del versículo 4, dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y luego dice Jehová que escuchó el clamor del pueblo y está enviando para que pueda sacar el pueblo de la esclavitud. Y a Moisés dice: pero ¿quién soy yo? Fíjense qué interesante. Dios dice yo soy, pero Moisés dice ¿quién soy yo? Y es algo que nosotros como humanos, esas dos cosas más importantes que tenemos que entender: quién es Dios y quién somos nosotros, sin Él y con Él. ¿Quién soy? Y en la palabra de Dios estas dos preguntas van a través de todo. Es la misma pregunta que dijo Mesías, Señor Jesucristo, al Pedro. Dice: ¿qué dice de mí la gente? Pero dice: ¿y tú qué dices quién soy? Y Pedro dijo: pues tú eres el Mesías, Hijo de Dios viviente. Entonces, mis hermanos, estas dos preguntas son más importantes de toda la vida. Es saber quién es Dios y es saber quién somos. Porque si nosotros pensamos mucho de nosotros y tratamos de hacer vida sin Dios, somos nadie. Pero en Él tenemos nuestra identidad de hijos de Dios y Él está, el gran yo soy, nos imparte su identidad. Por eso los mandamientos, me imagino, empieza con esa manifestación del nombre del Señor. Ahora, algo muy importante. Nosotros tenemos conocimiento a través de las Escrituras de diferentes formas que se le llama a Dios. Sabemos que se le llama Elohim, Adonai, Rafa, en fin, una serie de nombres en el idioma hebreo. Que son más sus atributos que son nombres. Atributos. Realmente su nombre está definido como Jehová, así en hebreo, con Y, Jehová,
ese es el verdadero nombre de Dios. Es el nombre que Él escogió para revelar a los hombres y es el nombre con el cual Él quiere ser conocido entre todas las naciones. ¿Qué significa este nombre? Entonces, Jehová es muy importante, es el nombre personal de Dios y es la forma en que nosotros debemos de nombrarle y de hacerlo conocido a los demás. Obviamente los demás son atributos: Dios sanador, Señor, mi bandera, etc. Jehová aquí, entonces todos esos son atributos, pero su nombre es Jehová y es algo muy importante. Ahora, todo comienza aquí en Éxodo 20, porque prácticamente hoy en día hay muy pocas personas que realmente conocen el primer mandamiento. Hay una confusión muy común en la cual confunden el primero y segundo mandamiento con la idolatría. Entonces, el problema es que la Escritura nos resuelve todas estas cosas de manera muy clara. Realmente en toda la palabra, porque no podemos usar solamente el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, prácticamente la revelación de Dios cubre precisamente los dos libros en sus dos etapas diferentes. Y toda la revelación de Dios está completa de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, Jesús nos explica cuál es el primer mandamiento. Así es. Es algo a lo que no se le pone mucha atención hoy en día. Hoy en día, en la mayoría de las congregaciones, se cree que el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo es: no te inclinarás a ellos, ni te harás ninguna semejanza de lo que esté arriba, abajo o debajo de la tierra. Pero realmente ese es el segundo mandamiento, está hablando de la idolatría. Así es. Entonces, vamos a ver, y es una porción muy importante, en Marcos 12, 28 al 30, ¿no? vamos a leer, sí, del 28 en adelante, este diálogo entre Jesús y los escribas en su tiempo, y aquí Jesús mismo nos va a dar la respuesta cuál es el primer mandamiento. Y el problema, como generalmente nosotros desechamos el Antiguo Testamento y creemos que como gentiles solo tenemos que estudiar el Nuevo, perdemos mucho del conocimiento que Dios estableció en la Escritura. Usamos Antiguo Testamento, el mundo cristiano como referencia, como nada algo de más. museo, Sí. algo antiguo de la historia de Israel, y por allí hay algunas cositas que nos sirven, pero en realidad dicen que pues para nosotros Nuevo Testamento ya es todo lo que necesitamos. Pero la Escritura nos da otra perspectiva que nos ayuda a comprender realmente todo el consejo de la palabra. Así es. Entonces vamos a leer Marcos 12, del 28 en adelante. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y la pregunta es muy importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Refiriendo cuál es mandamiento más importante o cuál es mandamiento no, el primero. Número uno? En hebreo, en griego, dice el primero. Okay. Entonces es en el orden de los mandamientos, ¿cuál es el primero? Dice: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es número uno, pero también es el más importante. Son dos cosas. Entonces, es el primero en orden, ¿sí? Los números ordinales, que son los que nos describen exactamente el orden en el que van sucediendo las cosas. Entonces, es el primero en el orden de los mandamientos, pero también es el más importante. Así es. Es el primero y el más importante de todos los mandamientos. De hecho, el Señor está citando directamente el libro de Deuteronomio, capítulo 6. Para los que dicen que Antiguo Testamento ya no sirve, ya no lo necesitamos, si nuestro Mesías estaba, todo lo que decía, siempre hablaba, citaba, refería, ilustraba con el Antiguo Testamento, que no es nada activo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hasta el día de hoy dice que es como espada de doble filo que nos está limpiando. Entonces, si nuestro Mesías decía, citaba el Antiguo Testamento, ¿qué derecho tenemos nosotros, polvo, para decir que eso ya no nos sirve? Y no solo el Mesías, tenemos el ejemplo de Pablo, principalmente, que es el autor de la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento. Todo el tiempo está citando a los profetas y los salmos del Antiguo Testamento. El Evangelio de Juan está basado en el libro de Génesis, libro de Daniel, libro de Zacarías y libro de Ezequiel. Todo el libro de Juan está lleno de los conceptos de estos libros. Y no solamente ellos, también Santiago. Claro. Todos los demás autores, Judas, está refiriéndose casi a cada libro del Antiguo Testamento. Entonces es algo muy importante. Vamos a continuar con la lectura. Dice en el versículo 31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, toda la conversación en esta porción es muy importante. Jesús da el primero y el más importante de los mandamientos, que es: yo soy Jehová tu Dios, y después explica en toda la conversación con este escriba que la única manera en que nosotros podemos tener una verdadera relación con Dios es precisamente poniendo atención a estos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque prácticamente los 10 mandamientos, que son un resumen de los 613, se pueden dividir en dos porciones. La primera porción nos indica los 4 primeros mandamientos, que nos enseñan cómo tener una correcta relación con Dios Padre, y los siguientes 6, cómo tener una correcta relación con nuestros semejantes. Y lo segundo sin primero es imposible. Entonces, mucha gente cree que Jesús vino a sustituir todos los mandamientos del Antiguo Testamento que Dios Padre estableció por esos dos, pero realmente no los está sustituyendo, está explicando que toda la Escritura se resume en esos dos, en el primero y segundo: amar a Dios y amar al prójimo. Es prácticamente si yo te diría, Luis, resúmame la Biblia. ¿De qué se trata la Biblia?
¿De qué ese libro tan grande, tan grueso, que mucha gente le tiene miedo a ese libro? Muchos dicen, pues no sé de qué se trata ese libro, resúmelo. Entonces tú puedes decir prácticamente, el libro se trata de amar a Dios y de amar a prójimo, o cómo construir relación con Dios y con el prójimo. Libro, la Biblia, la palabra de Dios, es libro sobre las relaciones. Relaciones por cuales vino Cristo Jesús morir para regresarnos a la comunión con Dios y a través de comunión con Dios a restaurarnos para comunión uno con otro. Pues ahora vamos a una pequeña pausa y regresamos. Quédense con nosotros.